Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. ¿Se puede hacer lo bueno con un corazón malo? Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie para este día titulada Justificado en Cristo y compartiremos el segundo tema, el peligro de autojustificarse. Tú nos creaste con un propósito. El peligro de autojustificarse, este interesante tema, lo responderá como de costumbre el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia. Buenos días, pastor Ángelo. Oscar, buenos días, estimado oyente. Pues para mí todo un gusto y un privilegio poder compartir con ustedes, y esperamos que con este tema también usted pueda ser edificado por medio de la palabra de Dios. Tu gloria manifesta. También nos acompaña Erika Carrillo, líder de la iglesia. Buenos días, Erika, bienvenida. Buenos días, Oscar, buen día, pastor, y a todos los amigos que fielmente nos acompañan en este programa Vidas con Propósito. Queremos darte gloria y honor. Le recordamos, querido oyente, que usted puede volver a escuchar los programas de Vidas con Propósito a través de nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará los diversos temas y series emitidos en este espacio. Lo puede hacer en cualquier horario y compartirlo también a otros. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, ¿por qué razón dentro de la serie Justificado en Cristo consideró tratar el tema el peligro de autojustificarse? Mire, Oscar, uno de los grandes desafíos con que yo me he encontrado al evangelizar a alguien es ese pensamiento tan arraigado en la gente de creerse buena. Y créame, la gente no es que lo haga de mala fe. Pues al no ser estafadores, al no ser ladrones, injustos, ni adúlteros, ni tampoco ser como el peor residente de su vecindario, pues ellos concluyen que nada hay que les estorbe en su relación con Dios. Que tienen seguro el cielo. Sí, ellos sienten que están bien. Es más, digamos que el panorama se torna más difícil si a quien se le está compartiendo el evangelio, además de no ser todo lo anterior, también hace lo que es moral y religiosamente aceptable. Pues practica la oración diariamente, tiene un hogar bonito, ayuda a los necesitados y da donativos en el lugar donde juiciosamente asiste a escuchar un mensaje de la Biblia. Pues a esas alturas la persona está totalmente convencida que es muy bondadosa y no tiene nada de qué arrepentirse, pues salvo unas cuantas mentiritas que de cuando en cuando él o ella dice. Tener esta actitud, según el mensaje de la palabra de Dios, es sumamente peligroso, y esta es la razón por la que quiero que veamos este tema. El peligro de autojustificarse. Pastor, esto le sucede sobre todo a las personas que poco conocen la Biblia. Pero, ¿qué podríamos decir de aquellas personas que sí la conocen, como es el caso de los evangélicos? Bueno, muy bien, lo mismo entonces nos pasa a quienes ya creemos en el evangelio, ¿sí? Debido a todas nuestras creencias y prácticas cristianas, entre comillas, nosotros nos convencemos a nosotros mismos que todo va bien, que el Señor debe estar muy orgulloso de nuestra conducta y que sin dudar nosotros somos mejores que aquellos que todavía no han creído en el mensaje de salvación. Esta es la gran desventaja cuando nos creemos buenos. La autojustificación nos impide ver la realidad de nuestra vida interior. Nos cuesta muchísimo trabajo aceptar nuestra bancarrota espiritual. No reconocemos nuestras luchas, no aceptamos que todavía de pronto estamos ahí luchando con el odio, que de pronto todavía hay envidia, que todavía luchamos con malos pensamientos, y manifestamos que no sabemos lo que es la avaricia y muchas cosas más. Así somos nosotros, así somos también los cristianos. ¿Tener este tipo de actitudes es reflejo de qué? Bueno, yo siempre he pensado, Oscar, que cada uno de nosotros, los creyentes,
en el Evangelio, pero también los no creyentes, cada uno de nosotros aloja un fariseo en la habitación de su alma. Yo creo que cuando tenemos este tipo de actitudes estamos reflejando que somos unos fariseos. Nos convencemos a nosotros mismos y desde luego pues también a los demás de nuestra propia justicia. Nosotros pensamos que si no superamos a los demás en cuanto a nuestra justicia, por lo menos estamos en el promedio, ¿cierto? No vamos a estar por debajo de nadie. Y al hacerlo, pues cerramos toda posibilidad de que el Señor nos ayude a mostrarnos la triste y preocupante realidad de nuestro corazón. Para todos nosotros, pues fue escrita precisamente una parábola, la parábola del fariseo y del publicano. Para quienes luchamos una y otra vez con nuestra tendencia pecaminosa de autojustificarnos. Entonces vamos a compartir esta parábola. Está en Lucas capítulo 18, del versículo 9 al 14, y dice así: a algunos que estaban seguros de ser justos por sí mismos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pastor Ángelo, ¿cuál es el peligro de autojustificar? El primer peligro de autojustificarme es que la autojustificación me enceguece. Versículos 11 y 12 de Lucas 18 dicen así: el fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Vea, los fariseos eran la secta judía más estricta en cuanto al guardar los mandamientos de la ley mosaica. Es más, ellos no solo guardaban los mandamientos, sino que diseñaron otras leyes que los guardara de tan siquiera aproximarse a quebrantar la ley. Eran supremamente celosos al punto que conservaban lo que se denominó la tradición de los ancianos y por medio de esa tradición determinaban el grado de santificación o el grado de separación que tenían para con Dios. Pues esto hacía que la gente los viera como personas muy espirituales. Nadie pondría en duda la integridad de un estricto seguidor de Moisés. Pero aquí sorpresivamente vemos que Jesús los usa a ellos como ejemplo de altivez, de prepotencia, de orgullo, pero mayormente Jesús los utiliza de ceguera espiritual. Ellos son el clásico ejemplo de ceguera espiritual. Pastor, ¿cómo este fariseo cayó en ese estado de ceguera espiritual? Bueno, este fariseo basó su identidad y consecuentemente su justicia en lo que no hacía y en lo que hacía exteriormente. Y justamente eso fue lo que les censuró el Señor Jesucristo. Vea unas palabras de Jesús acerca de los fariseos. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Eso es Mateo 23, 25. Mateo 23, 23 dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Mateo 23, 24. Guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. La enseñanza pues aquí es muy clara, las palabras, las aseveraciones de Jesús. Se puede hacer lo correcto sin el corazón correcto. Y esto delante de Dios es ceguera espiritual.
Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Bueno, esta canción que escuchamos es de Santiago Benavides, es un cantautor colombiano. Yo sé que a algunos oyentes les interesa este título de esta canción, se llama De Nada Me Vale, así que usted puede escuchar esta hermosa canción que tiene que ver con el tema que estamos compartiendo en esta mañana, el peligro de autojustificarse. Así que, Pastor Ángelo, ya veíamos en el segmento anterior que el peligro de autojustificarnos es que el autojustificarme me enceguece. ¿Cuál es el segundo peligro de la autojustificación? El peligro número 2 es que el autojustificarme me insensibiliza. Dice Lucas 18:13. En cambio, el recaudador de impuestos, que es el mismo publicano, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Recordemos, estimados oyentes, por qué el Señor enseñó esta parábola y para quiénes la dijo. Lucas 18:9 dice así: algunos que estaban seguros de ser justos por sí mismos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Y ahí es donde arranca la parábola del fariseo y el publicano. Entonces Lucas no pudo haber sido más evidente, más claro. Él nos dice la razón por la cual el Señor Jesús contó esta parábola. Es que había dentro de su audiencia personas muy seguras de ser justas por sí mismas. ¿A qué llevaba a qué llevaba dicha seguridad? Vea, Erika, Lucas nos sigue diciendo que estas personas, al sentirse justas por sí mismas, despreciaban a los demás. Según el relato del Señor, la oración comparativa del listado de los pecadores del fariseo termina despreciando finalmente al publicano. El fariseo da gracias a Dios por no ser lo que a su parecer son pecados graves y después termina menospreciando a un judío traidor de sus compatriotas, quien cobra impuestos para Roma. Y al dejarlo en lo último de su comparación, en esa oración, y decir, gracias porque yo no soy como estos, ni mucho menos, al hacer esa expresión, significaba que los publicanos en el concepto de toda la sociedad judía eran lo peor de lo peor. Luego remata su oración exhibiendo toda su justicia, de la cual él está muy seguro. Y esto nos enseña el siguiente principio. La oración refleja el concepto que tenemos de Dios, de nosotros mismos y de los demás. Así que a revisar nuestras oraciones, no sea que estemos orando como el fariseo. ¿Qué nos está transmitiendo el Señor Jesús con esta parábola? Bueno, al juzgar esta historia, ¿cierto?, del Señor Jesús, nosotros vemos que el fariseo no solo tenía un corazón ciego, también tenía un corazón duro, un corazón insensible. Es que ignorar nuestros propios pecados nos hace insensibles frente a los pecados ajenos. Quien cree que no peca o que peca muy poquito, se escandaliza de los pecados de los demás y siempre los va a ver como más graves. Notemos que el fariseo no solo se ha endurecido a sí mismo frente a su propio pecado, pues no le duele, no le molesta, no le incomoda, sino que es durísimo frente al pecado del hermano que está buscando al mismo Dios que él. El fariseo piensa que ese publicano ni siquiera debería haber ido ese día al templo a orar. ¿Para qué está contando esta historia del Señor Jesucristo? Bueno, miremos el contraste en el cuadro que aquí Jesús nos está pintando. Es claro que a pesar de ser una parábola, esta historia fue contada por Jesús, pues era la realidad que se veía día a día en el templo de Jerusalén. El Señor no está contando una historia para que no pase, sino para que no siga pasando. Era lo que ya sucedía. Sábado tras sábado la gente iba y allí había un fariseo, pero también había un publicano. Los dos hombres de la parábola reflejan, estimado oyente, las dos únicas actitudes con que los seres humanos nos acercamos a Dios: altivez
o arrepentimiento. No hay ninguna otra actitud para presentarnos delante de Dios. En sí, en la historia, ¿quién es el publicano? ¿Cómo lo describe Jesús? Empecemos diciendo que el publicano es un hombre rico. Es alguien que le va muy bien económicamente. O sea, él no va al templo a buscar plata, no. Él no va, él no cree en la teología de la prosperidad, ¿cierto? Él es empleado del Imperio Romano, lo que le garantiza a él una vida digna, y adicionalmente obtiene más recursos, cobrando más de lo establecido, cosa que no le impide el imperio, y él lo hace con mucho gusto. Pero este publicano sabe que es despreciado por sus compatriotas. Nadie quiere a alguien tan injusto y que les ha puesto una carga más pesada que sus acérrimos enemigos romanos. Así que, entendiendo su posición, cuando el publicano fue al templo a orar, se hizo lo más lejitos posible. Él no se acerca, ¿cierto? Él está lejos, él no se acerca a Dios, tampoco se acerca a los demás que están allí en el templo. Él está cabizbajo, él no se atreve a alzar su cabeza para mirar al cielo, él no se siente digno espiritualmente, no sé cómo, pero él sabe que Dios está en ese lugar, él cree que Dios está en ese lugar. Aunque muchos quizás lo niegan, las posturas a veces, muchas veces diría yo, tienen mucho que decirnos. Y este hombre, con su postura, refleja cómo está su corazón. Su interior está convencido de que alguien tan indigno como él no merece estar en un lugar santo, ni mucho menos ante un Dios santo. El publicano, dice la historia, se golpea el pecho. Y vea, las expresiones corporales también reflejan lo que hay por dentro. Cuando, por ejemplo, usted tiene ira y mueve su brazo con firmeza, es que usted está expresando algo que hay en su interior. Pero vea, este hombre se está desgolpeando el pecho. Al parecer, él está dolido consigo mismo y está muy triste y está avergonzado delante de Dios. Sus golpes estaban acompañados de palabras sencillas, palabras llenas de significado, palabras que salen de un corazón sensible. Él ha robado, él ha sido injusto, él posiblemente ha tenido una vida libertina en su sexualidad, quizás ha adulterado, él ha cobrado el impuesto con su respectivo recargo para sí muchas veces, pero ahora expresa palabras, 9 palabras que para cualquiera no tienen mucho valor, pero para Dios sí son valiosas. Él dijo así: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y aunque estas palabras pues no significan mucho para nosotros, quizás, están cargadas de un significado eterno. Lo que está diciendo el publicano es: no me ajusticies, Dios, porque si tú lo haces estarás en lo correcto. Es justo que me condenes, es justo que me castigues, no tengo nada bueno en mí para apelar a ti, yo soy un pecador. A estas alturas podemos decir que el corazón del fariseo no ora de esa manera, porque es un corazón de piedra, él está endurecido y por lo tanto él está muerto, él está inerte, él no tiene vida. En cambio, el corazón del publicano ha empezado a latir, está bombeando por primera vez. Ahora este corazón tiene vida espiritual, es un corazón sensible. Mi pregunta para usted, estimado oyente: ¿cómo está su corazón? Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Dos peligros hay en la autojustificación: el autojustificarme me enceguece y el autojustificarme me endurece. ¿Qué otro peligro tiene el autojustificarnos? Tercer peligro: el autojustificarme me condena. Lucas 18:14 dice así: les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, ¿cómo termina la historia de Jesús? La parábola termina con salvación por un lado y condenación por el otro. Y permítame volar un poquito en mi imaginación. Vea, el fariseo de seguro se fue contento para su casa. A juzgar por la oración que él hizo y por la forma en que la hizo, él se fue totalmente seguro de que era muy bueno. Él siguió su vida piadosa entre comillas, de una piedad externa, y nunca se percató de su auténtica condición. El publicano vino con una gran carga y salió descargado. Él se fue con la paz de Dios en su corazón. Una nueva historia iba a comenzar con Dios. Él sería ahora un hombre diferente, pues había recibido el perdón de sus pecados. Y debemos notar, estimado oyente, que esta justificación que recibió el publicano fue ante Dios. A lo mejor los hombres lo siguieron viendo igual, pero no así Dios. El Señor ahora veía a un hombre totalmente nuevo. Vea, es que algo de atractivo tiene para Dios la humillación del hombre.
Cuando el hombre se humilla, Dios es exaltado. Cuando el hombre retrocede, entonces Dios avanza. Cuando el hombre se arrepiente, Dios perdona. Cuando el hombre llora por sus pecados, Dios enjuga esas lágrimas. Cuando el hombre exhibe su maldad en arrepentimiento, Dios lo viste con la justicia de Cristo y ahora lo exhibe como un hombre santo. Cuando el hombre se levanta del trono de su propio corazón y se arrodilla ante Dios, entonces Dios decide sentarse en ese trono y se convierte para esa vida Señor de toda esa vida. Permítanme decirlo de este modo: la humillación del hombre es la debilidad de Dios. Pastor, ¿qué resonancias o repercusiones nos deja esta hermosa parábola? Bueno, quiero compartir algunas resonancias que no son mías, sino son del pastor Ariel Muñoz, un amigo de Bogotá. Él dice lo siguiente, que esta parábola nos deja las siguientes resonancias. Debo tener claro quién es Dios, quién soy yo y quién es el otro. Esta parábola también nos enseña a buscar a Dios con las motivaciones correctas. Dice el pastor Ariel que el uno venía a crecer, el otro venía crecido. Otra resonancia: solo la gracia me permite crecer espiritualmente. Venir a Dios para crecer, nosotros debemos venir a Dios para crecer y no venir crecidos ante Dios. También nos enseña esta parábola que no solo importa la acción, también importa la motivación. Otra resonancia: la oración transparente se vuelve un puente entre Dios y el creyente. Qué bonito, se lo repito. La oración transparente se vuelve un puente entre Dios y el creyente. Otra resonancia: la oración orgullosa se vuelve un muro y es reflejo de un corazón duro. Novena resonancia: una oportuna confesión me lleva a la restauración. Y una última: un genuino arrepentimiento me lleva al crecimiento. Y quisiera cerrar diciendo lo siguiente: el camino para crecer es descender. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Apreciado oyente, lo esperamos mañana con un nuevo tema dentro de la programación de Vidas con Propósito. Esta franja de lunes a viernes de 7 a 7 y media, así que no se la pierda. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy